Buenos días, vamos a iniciar. Es un gusto tenerlos a todos aquí y un gusto tener aquí al profesor e investigador Zahid Alfredo Medina. Él ha sido profesor e investigador de la UCA desde 1994 y durante los 30 años que ha trabajado aquí en la universidad ha estudiado los ayuntamientos y municipalidades, la cultura política y el pensamiento ilustrado liberal de El Salvador y de Centroamérica durante los siglos XVIII y XIX. Durante esos 30 años de labor, el profesor Zahid ha producido varias obras, entre ellas el ejercicio de gobernar del Cabildo Borbónico al Ayuntamiento Liberal, El Salvador Colonial, 1750-1821. Posterior a ello, también escribió Mestizaje, Poder y Sociedad, ensayos de historia colonial de las provincias de San Salvador y Sonsonate. Posteriormente, Centroamérica durante las revoluciones atlánticas, el vocabulario político 1750-1850, además, y por supuesto, la justa libertad de los pueblos, la independencia de Centroamérica, Chiapas y Panamá. El día de hoy vamos a presentar, el docente va a presentar su última obra, que se llama Los ahorros del imperio, los fondos de comunidad de los pueblos de indios, El Salvador, 1776 a 1808. Lo que es interesante de esta obra es que busca mostrar cómo se han llevado a cabo las relaciones entre los imperios y sus colonias, y a partir de ello decide situarse en el cauce de la audiencia de Guatemala, particularmente en las provincias de San Salvador y de Sonsonate, las cuales forman hoy el actual El Salvador. Se muestra cómo entre 1776 y 1880 la corona española dispuso normativas y mecanismos para administrar los fondos de comunidad de los pueblos indios. Y, además de eso, en teoría, la corona buscaba evitar el despilfarro de los cabildos dentro de los pueblos de indios y dirigir los fondos a la castellanización de los indígenas, en función del proyecto imperial de una sociedad comercial. No obstante, en la práctica, focalizaron estos fondos en la guerra y el crédito, ambas prioridades de la corona. Por ende, esto convierte a las comunidades de los pueblos de indios en una caja chica de ahorros que irónicamente llegaron a financiar al imperio napoleónico por medio de la consolidación de los bancos reales. Entonces, ¿qué es lo que realmente diferencia este libro? ¿Y por qué es tan importante abordarlo? ¿Y por qué ha sido revolucionario dentro de lo que es la academia de El Salvador? Pues simplemente porque no fija su mirada solamente en la máquina fiscal hispana. No. Lo que hace es que está atento ante las respuestas de los indígenas a través de los cabildos, quienes se convirtieron en actores principales de este escenario, resistiendo, evadiendo, negociando o incluso colaborando con las medidas determinadas por la corona. Por ende, quedamos con el profesor Zahid, quien nos va a explicar todas las peculiaridades de su texto. Muchísimas gracias. Gracias, profesora Lilian. Buenos días. Profesor Julián González y Miguel Saúl, por la invitación, y gracias a todos y todas ustedes que están aquí presentes esta mañana. Yo no voy a hacer una presentación del libro particular en el sentido que voy a hablar solo del libro. Yo quiero conversar con ustedes esta mañana, aparte de algunos aspectos que son importantes, que me parece que son importantes porque no solo se dieron en el pasado, sino se siguen dando todavía. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? A ustedes creo que les he visto, ¿verdad? Sí. Bien, y justamente por eso he titulado la plática de esta mañana como el colonialismo, un asunto del pasado. Es decir, cuando hablamos de colonialismo, de colonia, de colonialidad, estamos hablando solamente de aquellas épocas que nos recuerdan épocas pretéritas, pasadas, o realmente estamos hablando de situaciones y de coyunturas que todavía nos siguen afectando. ¿Qué piensan ustedes? Pues en realidad, como ahora vamos a dar cuenta esta mañana, el colonialismo sigue todavía con sus tentáculos hasta el día de ahora. De hecho, nosotros y nosotras somos hijos de procesos coloniales, imperiales. El hecho mismo que esté hablando ahorita español es justamente parte de ese proceso colonial imperial. El mismo hecho que queramos aprender inglés, por ejemplo, más que cualquier otra lengua,
Es parte de ese... Y bueno, ¿y quién no tiene, por ejemplo, pantalones de mezclilla o vaqueros o blue jeans? ¿Quién, por ejemplo, no tiene zapatos Adidas? Ese es parte también del producto imperial y colonial durante muchos años. Y no crean solo en este país, sino a nivel mundial, ¿no? Entonces, ¿quién no aspira, por ejemplo, a vivir la vida o el sueño americano? Desde sectores humildes hasta sectores pudientes. Ese es parte de los procesos imperiales. ¿Quién no quiere ahora aprender chino, por ejemplo? Y aspira a estudiar en China. Es parte también. Entonces, lo que quiero decir ahora es que cuando hablamos de colonialismo, de imperialismo, de época de imperios, no estamos hablando de procesos pasados, que nada tienen que ver con nosotros. Al contrario, nosotros somos producto de estos procesos, ¿no? Entonces, vamos a la siguiente, por favor, Julián. Ahí les traigo yo dos caricaturas que se publicaron. La primera, la que tienen ustedes al lado izquierdo, se publicó en principios del siglo XIX. Y la otra, la que ustedes tienen a mano derecha, se publicó a mediados del siglo XIX. Fíjense ustedes, dos caricaturas, y la mayoría de ustedes que son estudiantes, entiendo yo, la mayoría, ¿no? De comunicación y periodismo, así se llama la carrera, ¿verdad? O comunicación social. Y de otras también. Por eso dije la mayoría, ¿no? Fíjense ustedes, dos caricaturas, dos formas de comunicar algo. ¿Qué es lo que estaban comunicando estas caricaturas hace 2 siglos? Ambas estaban comunicando cómo las potencias europeas se repartían el mundo. En la primera está representando al primer ministro británico, ¿verdad? Pitt, con Napoleón, repartiéndose el mundo, a tajadas, el pastel para ellos, ¿no? Por supuesto, ustedes recuerdan, inicios del siglo XIX, Napoleón comenzaba a construir un gran imperio, el imperio francés. Tanto así que ese imperio afectó a las colonias españolas aquí en América. Afectó aquí en América también. Y por su lado, esta otra caricatura, aquí, gracias a la Guerra del Opio, no sé si ustedes habían escuchado la Guerra del Opio, es una guerra que sucede entre 1839 y 1860. El opio era una sustancia apetecida por los europeos. ¿Para qué creen ustedes? Todo el tema de las drogas no es algo actual, ¿verdad? Y esa guerra de Estados Unidos y que ocupa a los ejércitos latinoamericanos para detener todo el tráfico no es nada de hace 10 o 20 años. La guerra del opio justamente implicaba, ¿no?, la necesidad que tenían las potencias europeas de abastecerse de un producto que servía no solo para cuestiones médicas, terapéuticas, sino también para fumar. Y los británicos fueron uno de los más interesados justamente en cultivar en la India, en Bengala, en Pakistán, opio, ¿no?, la amapola, donde se extraía el opio. Los españoles ayudaron a entender cómo se combinaba y cómo se sacaba la sustancia, ¿no? Y al final intervienen otras potencias, ¿no? El Imperio Ruso, la República Francesa, Japón, la Alemania, ¿no?, de Bismarck, y por supuesto, ¿no?, la Reina Victoria de Gran Bretaña. Todos teniendo interés en hacerle la guerra al imperio chino. Entonces, conflictos imperiales donde la caricatura, la comunicación, nos muestra la apetencia que siempre ha habido desde Roma, si no nos vamos antes, ¿no?, desde Roma para poder, entonces, fíjense ustedes, para poder entender el reparto que ha habido en el mundo, ¿no?, el reparto de tierras y territorios. Vamos a la siguiente. Esas dos imágenes sí, me parece que sí les son a ustedes reconocidas. La primera, la de arriba, vamos a ver si alguno de ustedes quiere decir de qué, la fotografía, de qué trata esa imagen que tienen ustedes ahí arriba. La de arriba. ¿Es la guerra de qué? Y la de abajo, por supuesto, ¿no? Ambas están en este momento sucediendo. No es nada del pasado, es algo del presente. Pero ustedes saben qué hay detrás de esas guerras. Algunos de ustedes me van a decir, sí, Rusia queriendo enfrentarse a la OTAN, a Estados Unidos. Sí, por supuesto, es una buena respuesta, pero no la única. ¿Por qué? Porque fíjense que Rusia lo que está pretendiendo es revivir su pasado imperial. Y eso muy poco se ha dicho.
Y la argumentación que se utiliza y se ha utilizado en Occidente muy poco se ha fijado en este punto. Lo que Rusia quiere es justamente recuperar aquellos territorios que fueron parte de su gran imperio, ¿no? Ucrania fue parte de su gran imperio, Bielorrusia también. ¿Y por qué se metió la Unión Soviética con Yugoslavia, con el conflicto de los años 90, que eso ustedes no habían nacido, ¿no? Porque Rusia tenía, o la Unión Soviética tenía, aquella visión de que ellos eran los protectores del mundo eslavo. Ucrania, como Rusia, algunos países bálticos son de descendencia eslava. Entonces, los rusos pretenden entonces recuperar o pretenden ser los protectores del mundo eslavo. Como que dijera ahora España, yo pretendo ahora ser la protectora de todos los países de habla hispana, porque compartimos algo común, algo así, algo así. Y vean que este argumento no se ha utilizado para entender esta guerra, para entender esta invasión rusa a Ucrania. Y la segunda, más complicada todavía, que hoy decimos, desde las dos posiciones, ¿verdad? Desde la posición pro-palestina, estos desgraciados e ingratos judíos nos están invadiendo. Y desde la posición del Estado judío, ¿no? Los terroristas palestinos continuamente nos atacan. Y los dos tienen razón. Pero desde la historia, ¿cómo podemos entender este proceso? Así es muy fácil decir, uno ataca a otro. Así es muy fácil. Pero si decimos que, fíjense ustedes, que tal como está el mapa de Palestina y el mapa del Estado de Israel, tal como está diseñado, es producto de guerras imperiales, es producto de la repartición de pastel que hubo después de la Primera Guerra Mundial. Es decir, a partir de 1918 en adelante, con la caída del Imperio Turco Otomano, Francia e Inglaterra dicen, aquí nos repartimos esta tajada. Francia se reparte Siria y Líbano, e Inglaterra se reparte lo que hoy es Israel e Irak. Y ustedes van a analizar estudios en donde van a ver que en lugar de favorecer estos procesos, lo que hace Francia e Inglaterra es echaron a perder. Tanto así que la guerra es producto de ese echar a perder, porque hicieron una serie de promesas vanas a los palestinos, a los judíos, y al final no se cumplieron. Entonces, las guerras que estamos viviendo ahora son producto de esa repartición de pastel entre imperios. Y el último ejemplo, Julián, es quizás también bastante impactante, es el caso de África. Vean ustedes África a finales del siglo XIX y comparen África a inicios del siglo XX. Si ven, África a finales del XIX estaba compuesto por muchos tribus o colectividades, valga la redundancia, africanas, ¿no? Con muchas lenguas distintas. Y lo que hacen los europeos a partir de la Conferencia de Berlín de 1885 es decir, bien, señores, y aquí está el listado de las potencias que se repartieron, ¿no? Esto va a ser, por decirles, esto va a ser francés, esto va a ser británico, esto va a ser alemán, esto va a ser portugués, y todas las potencias entran ahí en juego para ver qué tajada de territorio obtienen, ¿no? Es lo que se conoce como el reparto de África, el reparto de un continente que, si ustedes se fijan, el flujo migratorio actual de africanos fundamentalmente es hacia Europa. Y los blancos europeos dicen, ya no fastidian estos africanos que vienen continuamente acá. Pero nunca se preguntan ellos cómo sus países, como potencias europeas, incidieron justamente en ese proceso migratorio, ¿no? Es decir, dicho de otra forma, aunque suene muy feo, pero es la verdad, los europeos con esa crisis migratoria africana, ¿no? De aquí hacia allá, hacia Europa, los europeos lo que están viviendo es las consecuencias de sus designios imperiales pasados, ¿no? Lastimosamente. Vamos a la siguiente. Bien.
Nos convoca entonces, fíjense ustedes, esta mañana a hablarles un poco de este libro que hace unos 4 meses fue publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México y el Colegio de Michoacán y la Universidad Rafael Andívar, denominado Los ahorros del imperio. ¿Por qué se titula Los ahorros del imperio? ¿O por qué lo titulé Los ahorros del imperio? Vean, fue un libro que me llevó casi cerca de 10 años de investigación y de escritura. Es un libro que duró casi una década, ¿no? Porque la investigación histórica no es fundamentalmente ir a libros, a trabajar libros. Es decir, la investigación histórica, y en este caso, no es trabajar cualquier tipo de libros, sino fundamentalmente documentos que no se encuentran acá, se encuentran en Guatemala, en el archivo de Guatemala, en los archivos de Guatemala, ¿no? Entonces, eso implicaba viajar a Guatemala, incluso conseguí fondos para que un colega chapín, que se le facilitaba ir a los archivos de Guatemala, le tomara fotos. Yo abrí una cuenta aquí en un banco chapín que había, no sé si ustedes lo conocieron, yo creo que no está, es GIT Continental, creo que se llamaba, ya no existe, ¿no? Ahí venía y le depositaba yo, me decía, sale tanto, ¿verdad? Salió tanto, las fotografías que te envié, entonces le depositaba la plata ahí, ¿no? Entonces, así fue como fui trabajando esta obra, y no fue, y yo le diría, no fue un proceso muy fácil, porque hubo términos, hubo procesos que obviamente no los entendía. Y aquí en El Salvador no habían estudios similares que me pudieran entender o ayudar a entender esos procesos, ¿no? Entonces, lo que me tocó hacer es discusión con otros colegas, con colegas mexicanos, colegas españoles, para ver cómo entendían ellos esos procesos, ¿no? Así fui armando esta obra, y la denominé Los ahorros del imperio, porque al final, como decía la profesora Lilian, se trata de una historia del cooperativismo, ¿no? Algo así como, si ustedes me preguntan, es no como COSABI, ¿no? Sino algo así como los fondos de pensión. Fíjense ustedes, todos los gobiernos desde el PCN, con el INPEP, cuando no existían las AFP, cuando existía el INPEP, desde el PCN, todos los gobiernos han querido meter mano y han metido mano en los fondos de pensión, que son ahorros colectivos. Entonces es casi una historia similar. Ahorros colectivos en donde un gobierno, la corona española, intenta meter mano. ¿Para qué? La pregunta es ¿para qué? Pues vamos y les explico. Vamos a la primera, ¿no? Cooperativismo indígena, los fondos de comunidad. ¿Qué eran los fondos de comunidad? En el siglo XVI, cuando inicia la conquista española acá en estas tierras, este año, fíjense ustedes, valga el paréntesis, estamos cumpliendo 500 años de la llegada de los conquistadores a lo que ahora es El Salvador. Se cumplen 500 años y 200 años de la creación del Estado de El Salvador. Es decir, hace 200 años podemos hablar de El Salvador, antes no existía El Salvador. 200 años de la primera constitución de El Salvador, también se cumple. La primera constitución, el 12 de junio, el 12 de este mes, apúntelo, vamos a estar cumpliendo 200 años de haber sido promulgada la primera constitución. Cumplimos también 200 años de la llegada de la primera imprenta, es decir, para aquellos que son comunicadores, ¿no? La llegada de la primera imprenta significa la divulgación de ideas, la reproducción de periódicos, que en aquel momento, hoy el periódico ya casi nadie lo ve, ¿no? Al menos físico, ¿no? Pero en aquel momento era el principal medio de difusión y de comunicación. Entonces, este año, vean ustedes cómo es la historia, en nuestro caso, es cíclica, es bastante cíclica, ¿no? Continuamente estamos nosotros a través de ciclos cumpliendo efemérides. Pero bien, eso nadie se lo propone. Pues bien, hace 500 años, los españoles, cuando fundan pueblos indígenas, a cada pueblo se le permite tener una caja, así se llamó, una caja de ahorros, es decir, una caja de fondos de comunidad. ¿Y para qué iba a servir esta plata? Todos los indígenas de ese pueblo iban a contribuir con ese fondo, es decir, cada tributario, cada varón entre 18 a 50 años iba a contribuir anualmente
con plata, ¿para qué? Para engrosar ese fondo común, ese fondo cooperativo entre todos ellos. ¿Para qué iba a servir esa plata de cada pueblo? ¿Y quién la administraba? Esa plata, fíjense ustedes, iba a servir para casos graves que ocurrieran en la población, incendios, epidemias, enfermedades, etc. Es decir, para socorrer, para auxiliar a cada población en una época de crisis, ¿no? ¿Y quién iba a administrar esos fondos? La corona decidió que cada gobierno local del pueblo, hoy llamaríamos las alcaldías, es decir, el gobierno municipal indígena, ellos iban a administrar pues esta plata anualmente, iban a llevar unos libros de registro, de fiscalidad, etc. Así es como nace, si hablamos ahora de ACEUCA, por ejemplo, que es una cooperativa de la UCA, ¿no? Esto sería como un antecedente en todo el país, ¿no? En toda América Latina, de este cooperativismo indígena, ¿no? Vamos al siguiente. El proyecto de un imperio comercial hispano. Y antes de seguir, si hay alguna pregunta, ustedes pueden interrumpirme, ¿verdad? Yo, lo que pasa es que cuando me dan el micrófono no paro de hablar, y aquí podemos hablar hasta las 7 de la noche, ¿verdad? Y no lo voy a tener hasta las 7 de la noche, ¿no? Pero pueden interrumpir en cualquier momento ustedes, ¿no? Bien, adelante. Usted habló sobre el imperio napoleónico. Mi pregunta es cómo el imperio napoleónico afectó a América y a España. Es decir, cómo afectó a España y a su colonia americana. Si me permiten, en el último capítulo del libro, que lo vamos a ver acá, voy a tocar ese punto. Ya lo vamos a tocar. No sé si hay alguna otra pregunta por ahí, para no estar hablando solo yo. Ahí. Oh. Bueno, sí. Algo que me llamó la atención, por ejemplo, que mencionó a los Borbones. Y yo más adelante, por ejemplo, o sea, yo sé que los Borbones tuvieron como influencia en España. Entonces, la pregunta es, ¿quiénes eran los Borbones? Y, por ejemplo, ¿cómo eso llegó a afectar también aquí a Latinoamérica? Me imagino que muchos de ustedes han escuchado el café Borbón, ¿verdad? ¿Han escuchado? Una de las especialidades del café es el café Borbón. No tiene nada que ver con la dinastía borbónica. Si ustedes se fijan, en los gobiernos en donde hay monarquías, o en los estados, perdón, donde hay monarquías, las monarquías o casas dinásticas, estas casas proceden de una familia y esta familia se va reproduciendo y son las que van gobernando dinásticamente. Así pasa en Gran Bretaña, ¿no? ¿Saben ustedes cómo se llama la familia dinástica de Gran Bretaña? Los Windsor. ¿Cómo se llama la familia dinástica de España? No les pregunto las otras porque yo tampoco me las puedo, ¿no? Pero las de España, los Borbones. Los Borbones, como familia dinástica, comenzaron a gobernar la monarquía española a partir del año de 1700 en adelante. Previo a eso, gobernó la familia dinástica de los Habsburgos, ¿no? Entonces, ¿en qué se caracterizaron los Borbones? Y esa pregunta, fíjese, que usted me está haciendo, justamente me lleva aquí, ya a iniciar esta lámina. Los Borbones inician a gobernar España y América a partir de 1700, hasta el día de ahora, señores, hasta el día de ahora. Acaba de estar aquí Felipe ¿qué? Vamos a ver. Felipe VI. ¿Y cuál es el apellido de Felipe VI? Felipe VI de Borbón. Porque los Borbones en España gobiernan hasta la actualidad, desde 1700. Claro, nosotros cuando nos independizamos les dijimos adiós, ¿verdad? Es decir, pero ellos no, ellos siguen siendo no vasallos de rey, porque si usted le dice a un español que son vasallos de rey, el español les avienta cualquier cosa que tenga en la mano, ¿no? Es decir, los españoles se sienten que son ciudadanos, etcétera, pero que sí tienen un rey, ¿verdad? Obviamente nosotros a través de la independencia no, pero cuando llegan los Borbones dicen España, la monarquía española, es decir, España y América, está en crisis. No se compara España ni con Francia ni con Gran Bretaña. Es decir,
Francia y Gran Bretaña, en aquel momento, a inicios del siglo XVIII, eran imperios más poderosos que España. Eran más poderosos. Por diversas razones, ¿verdad? Que no vamos a entrar acá, porque aquí estaríamos más horas, ¿no? Pero entonces, justamente porque España había quedado a la saga, rezagada, ¿no? Es que la nueva dinastía que comienza a gobernar, la corona española, dice: no, hay que cambiar aquí las cosas. Es decir, hay que mejorar, hay que transformar. ¿Y saben ustedes cuáles son las ideas de transformación? No hemos cambiado. Ya somos independientes, pero seguimos siempre esa misma lógica. Para mejorar y para reformar la monarquía española hay que centralizar todo. Todo ha estado desperdigado, todo ha estado en manos de todos. Y cuando todo está en manos de todos, nadie hace nada. Lo mejor es centralizar, que haya una sola cabeza en diversos puestos y que esa cabeza centralice los procesos gubernamentales. Además, ellos plantean una mejor recaudación de impuestos. ¿Por qué? Porque como no hay centralización, nadie paga impuestos y por lo tanto esa plata se va. No la asume, no la absorbe el gobierno, la monarquía española. Comienza también otra serie de procesos como limitar la riqueza que tenía la iglesia. La iglesia católica en aquella época tenía grandes propiedades, tenía esclavos, tenía fincas, tenía casas, etc. Y le entraba una gran cantidad de plata. Entonces la corona española dice: no es posible que la iglesia tenga tanta plata y nosotros como Estado, como gobierno, como corona, no aprovechemos esa plata que puede ser un ingreso muy importante para la administración y para convertirnos de tú a tú junto con Gran Bretaña y Francia. Entonces, esa era la aspiración. Y otro de los proyectos que se plantean los Borbones es crear un gran imperio comercial. ¿Y en qué consistió ese gran imperio comercial? Esa apuesta de los Borbones. Fíjense ustedes que esta apuesta me parece bastante interesante, porque el imperio comercial implicaba, fíjense ustedes, hispano, ¿no?, que España iba a producir manufacturas, artefactos, productos, ¿no?, industriales, digámoslo así. Pero ¿quién iba a proveer la materia prima? ¿Quién creen ustedes que iba a proveer la materia prima para ello? ¿Quién? Ajá. Si la corona española dice: vamos a construir un gran mercado de consumidores, vamos a producir, imagínense ustedes, voy a poner este ejemplo, cacerolas, vamos a producir artefactos, utensilios de ropa, etc. Por eso tengo ahí una imagen de unos hilados, ¿verdad?, en Europa. ¿Quién va a proveer esa materia prima? El algodón y todo eso para los hilados. ¿Quién? ¿Quién? ¿Perdón? América, por supuesto. Entonces, comenzaban a ver a América como un productor de materia prima. Y vean, aquí viene lo interesante, que a los economistas les gusta, ¿no? Entonces, esa materia prima, ¿dónde iba a ir? Hacia España. España iba a producir los tejidos, las cacerolas, y esos productos, ¿dónde los iba a enviar España? A América. ¿Para qué? Para que los americanos, indígenas, ladinos, criollos, consumieran, compraran esos productos. La idea de España fue, en el siglo XVIII, entonces, de crear este monopolio, porque era monopolio, de industriales, de productos, pero para que los americanos los consumieran. De hecho, se planteó que, por eso tienen ustedes la otra imagen de esa imagen no es colonial, ¿verdad?, de unos niños ahí en la escuela. Lo que pasa es que es bien difícil encontrar imágenes de niños en la época colonial. Sí tenemos, eso sí saqué fotocopia, tareas de niños en la época colonial de la escuela de San Salvador, a inicios del siglo XIX. Uno va viendo cómo aprendían a escribir y qué aprendían a leer a partir de estas tareas que ellos hacían, ¿no? Es lo único que tenemos de aquella época. Los españoles dijeron, la corona española dijo: bueno, a través de este proceso vamos a hacer que los indígenas, al consumir los productos españoles, el vestido, la ropa, van a vestir a la usanza española. Es decir, se van a convertir en verdaderos españoles, se van a castellanizar, digámoslo así, consumiendo estos productos. Es decir, consumo es igual a civilización, compra es igual a civilización.
producción es igual a civilización. ¿Cómo se van a civilizar los indígenas? ¿No? Consumiendo esos productos. Pero además, ¿cómo se van a civilizar también? A través de fomentar escuelas de primeras letras. Entonces, los Borbones intentan y dicen, vamos a construir escuelas por todos lados en América. ¿No? Y mentira, al final no resultó. Ya vamos a ver por qué no resultó. Y lo mismo, y fíjense que en la vida independiente, en nuestras repúblicas, lo mismo pasó. No es que solo ellos hayan fracasado, es que también fracasaron nuestras repúblicas. Por eso ahora, cuando mucha gente se desgarra las vestiduras del sistema republicano, hay que desgarrarnos las vestiduras del sistema republicano desde su origen, no desde ahora, ¿verdad? Porque mientras Costa Rica, por ejemplo, en el siglo XIX, comenzó a invertir más del 25% de su presupuesto nacional en el siglo XIX en educación, nosotros invertimos hasta el siglo XX todavía el 5%. Entonces, no nos extrañemos que los ticos tengan una mejor educación, que los ticos tengan mejores laboratorios, mejores niveles de vida que nosotros, ¿no? ¿Por qué? ¿En qué se invertía en países como los nuestros lo demás? En guerra, en una banda militar, por ejemplo, en artefactos militares y viviendo en guerra continuamente, ¿verdad? Que desoló la agricultura, desoló la economía, mató a muchas vidas. Guerras contra los guatemaltecos, contra los hondureños, contra los nicaragüenses. Esa ha sido nuestra historia republicana. Por eso, si nos vamos a desgarrar las vestiduras, desgarrémonos con la vida republicana completa y hay que ver, ustedes como futura generación que son de política, más de alguno de aquí, de sus generaciones va a salir el futuro presidente o presidente de este país, ¿no? Ver la forma como hay que reconvertir estos países, ¿no? Ver la forma como hay que reconvertir a través de la educación nuestras repúblicas, ¿no? Pues bien, este era el gran proyecto de los Borbones y las cajas de comunidad de las que estamos hablando iban a servir, vean ustedes, para financiar las escuelas de primeras letras, las escuelas primarias. Ese fondo cooperativo del que les estaba hablando va a servir justamente para esto, ¿no? Iba a tener esa función. Vamos a la siguiente, Julián. ¿Cómo comenzaron entonces los Borbones esta empresa de este proyecto imperial? Dividieron lo que hoy es el territorio salvadoreño, gran parte del territorio salvadoreño, en 15 partidos o subdelegaciones. ¿Y qué pasa con esto? Yo les había hablado del proceso de centralización. Y ustedes me van a decir, pero aquí se está usted equivocando, porque nos habló primero de centralizar y aquí lo que estamos viendo es una descentralización. Más bien lo que hubo aquí fue procesos pequeños de centralización. ¿Qué implicaba dividir el territorio en 15 partidos o 15 subdelegaciones? Vean ustedes que Huachapán y Sonsonate ahí no aparece, ¿verdad? Y no se lo voy a decir hasta que alguien me lo pregunte. Esos 15 partidos o subdelegaciones implicaban 15 territorios en donde la corona española iba a tener una mejor fiscalización y administración de los fondos de comunidad indígenas, ¿no? Y de esa forma entonces iban ellos a evitar el despilfarro. La idea era, y es que, ¿para qué creen ustedes que los indígenas utilizaron mucho esa plata de esos fondos de comunidad? ¿Para qué creen ustedes que lo utilizaban? Inicialmente les dije que era para enfermedades, etcétera, pero los indígenas lo utilizaban también para otras cosas, ese fondo. ¿Para qué creen ustedes? Para un aspecto, no se lo puedo responder ahorita, pero es un aspecto, porque quiero que ustedes me lo digan, para un aspecto que salió a relucir mucho cuando este gobierno dijo, vamos a reducir las municipalidades de 262 a 44. Y muchos dijeron, pero es que va a pasar esto. ¿El qué? Vamos a ver si están enterados de las noticias. ¿Cuál fue una de las primeras críticas que se hizo cuando se dijo se va a reducir de 262 a 44? Vamos a ver. Centralización del poder. Centralización del poder, pero había otra cosa más, se mencionó, muy bien. Que muchos dijeron, pero es que ya no va a pasar esto, si solo hay 44. ¿Perdón? Ya no se va a robar, sí, también salió,
pero al punto al que me estoy refiriendo no es tanto ese, pero sí, salió ese punto. Recuerden. ¿Qué se dijo? ¿Qué dijeron algunos? Sí, adelante. ¿Se iba a qué, perdón? También salió, pero fíjense que no me refiero, sí, no, todo lo que ustedes han dicho son importantes, pero al que me refiero es otro punto que salió y muchos dijeron, sí, tienen razón. Las fiestas patronales. Pero y entonces, si Cojutepeque ya no va a ser municipio, entonces ya no vamos a celebrar nuestras fiestas patronales, porque ya no vamos a tener fondos, ya no vamos a ser municipalidad. Fue un argumento que salió. Y muchos dijeron, claro que van a seguir celebrando. Más allá de que... ¿Por qué es importante para una población una fiesta patronal? Por su cultura y su identidad cultural. La fiesta patronal cohesiona a la población, le da identidad. Los pueblos desde la época colonial utilizaron esos fondos para ello, para celebrar sus fiestas patronales. ¿Y qué dijeron los Borbones? Ese es mal gasto de pisto, señores. Es mal gasto de dinero. Malgastan en misas, en esto y lo otro. No, racionalicemos los gastos. De ahí entonces este proceso de división territorial con los partidos o sus delegaciones, ¿verdad? Que esa es parte de... Vamos a la siguiente. La consecuencia esa de los Borbones dio resultado. ¿Cuál creen ustedes que es lo que digo en el libro? Sí dio resultado. Fíjense ustedes que la corona comenzó a acumular una gran cantidad de plata, porque ahora esa plata ya no la iba a administrar los gobiernos locales. Los Borbones dicen, ahora lo vamos a administrar nosotros, los funcionarios de la corona, es decir, los españoles. Ya, si los indígenas lo siguen administrando, van a malgastar ese dinero. Entonces, nosotros lo vamos ahora a administrar y empiezan a acumular una gran cantidad de plata. Se pasan, imaginen cifras de 5,000 pesos en algunos lugares a 11,000 pesos. Es decir, ya estamos hablando de más del doble. Eso implica, para ojos de la corona, en eficiencia, en efectividad de recaudación de plata, de acumulación de dinero. Pero una de las primeras formas como se comenzó a utilizar esa plata fue cuando entra Centroamérica en una grave crisis económica entre 1790 y 1805. Lo primero que generó esa crisis fue, vean ustedes qué interesante, comienzan a hacer erupciones varios volcanes en el istmo centroamericano. El Izalco, el Acatenango en Guatemala, ¿cómo se llama el de Nicaragua, el Concepción de Nicaragua, comienzan a hacer erupciones. Y la ceniza, esa ceniza comienza a caer en los cultivos y a dañar los cultivos. ¿Eso qué significó? Baja productividad, poco maíz. Acuérdense que somos culturas dependientes del maíz, elevados precios. La crisis que estamos viviendo ahora económica no es nada nuevo. En este momento se vive una crisis con mucha hambruna, con mucha migración, ocasionada por las erupciones volcánicas, hay unas plagas de langostas que comienzan desde Costa Rica y llegan hasta Chiapas. Estas plagas de langosta que nosotros ya no las vemos, es raro ver plagas de langosta, aunque cuando comenzó la pandemia del COVID, no sé si ustedes se recuerdan que comenzaron noticias de África que habían plagas de langosta en África. Aquí ya casi no se ve. Yo al menos no recuerdo que haya una plaga eran manchas de insectos que devoraban todo a su paso. Devoraban los cultivos. Entonces, imagínense ustedes la grave crisis alimentaria y económica que llegó a Centroamérica, que generó hambrunas, migraciones, muertes, carestía de alimentos o precios muy altos, ¿no? Los fondos de comunidad recaudados comenzaron para sostener esa crisis, justamente, para dar alimentación a los pueblos, para destruir las manchas de langosta que estaban devorando todos los cultivos. Entonces, y algo que dicen los historiadores, hay un historiador mexicano, un colega, Luis Alberto Arrioja, tiene un estudio
tiene un estudio sobre las plagas de langostas de esta época. Él dice, eso se debió, tiene que ver mucho con lo que estamos pasando ahora, eso se debió a procesos de calentamiento, y no estamos hablando en una época industrializada como la que vimos ahora, a procesos de calentamiento y de hielo en diversas latitudes del planeta, ¿no?, que generó estos fenómenos atmosféricos. Hubo huracanes también, porque generó fenómenos atmosféricos, ¿no? Entonces, estos procesos, fíjense ustedes, en donde genera crisis económica, son procesos que son cíclicos también, son procesos cíclicos, se vienen dando cada cierto tiempo. Por supuesto que lo que estamos pasando ahora tiene otro ingrediente, mucho más importante, que no hay que obviarlo, ¿no? Vamos a la siguiente. Otro rubro en el que se utilizó esa plata acumulada fue para dar crédito. Y aquí los mayores beneficiados del crédito indígena fueron los grandes comerciantes guatemaltecos. La familia Isinena, por ejemplo, que fue una de las familias más poderosas de Centroamérica. Entonces, ellos se beneficiaron fundamentalmente de este crédito. Fíjense, estas son imágenes de las monedas que circularon acá. Son algunas de las monedas que circularon acá y que fueron acuñadas en América Latina, ¿no? Entonces, esta plata se utilizaba fundamentalmente para que estas familias comerciantes se beneficiaran en una situación de crisis. ¿Y qué pasó? Muchos indígenas quedaron sin ese dinero porque ese fondo fue utilizado para que estos, si ustedes me dicen algo parecido con los fondos, la AFP, no es nada extraño, ¿verdad? Si esta plata si se hubieran beneficiado mucho los indígenas, mucha hambruna no hubiera habido entre ellos. Pero no, todo lo contrario, esta plata se utiliza para que otros se beneficien de ella, fundamentalmente las élites del poder en Centroamérica. Vamos a la siguiente. Y aquí vengo y respondo la primera pregunta que me hacían, ¿no? ¿Para qué otra cosa sirvió esa plata acumulada de los indígenas? Sirvió para financiar las guerras que tuvo España contra Francia y contra Gran Bretaña. Guerras desde finales del siglo XVIII y principios del XIX. Aquí el compañero adelante me preguntaba, ¿y cómo es que influyó el Imperio Napoleónico en América? Bueno, cuando Napoleón Bonaparte se entroniza como emperador en Francia, invade España, pasa por territorio español para invadir a Portugal. Su idea era invadir Portugal porque su gran enemigo era Portugal. Pero como pasó por el territorio español, gracias a acuerdos firmados entre España y Francia, dice Napoleón, bueno, es momento para que también nos hagamos cargo de España. Y como España era un poder moribundo en ese momento, Napoleón, la palabra no es quitar, ¿verdad? Pero quita a la familia real española e impone a su hermano José como emperador de España y de México y de América, José I Bonaparte. Así comienza a influir Francia en América. Otra forma como influyó con respecto a lo que estamos viendo es que toda esa plata de los indígenas, más otra plata que se logró recaudar en América, fue a parar no solo a España para financiar esas guerras, sino también fue a parar a Francia para financiar a Napoleón y a toda su empresa guerrera, a toda su empresa bélica. Entonces, esa es la otra forma, que no le quise responder en su momento, porque tenía que esperar ahorita. Esa es la otra forma en que el dinero indígena, como otro tipo de dinero que se recaudó en América, fue a parar a Francia. Imagínense, dinero de Quelepa, de Chalchuapa, de Panchimalco, como de otras partes de América se estaba usufructuando, se estaba beneficiando Napoleón Bonaparte, porque era una forma como España, a través de estos tratados, le debía rendir, digámoslo así, tributo al nuevo emperador, al nuevo imperio. España ya no, para este momento España era un títere de Napoleón Bonaparte, un títere de Francia, sí. Le voy a dar el micrófono para que escuchen todos.
¿qué importancia tenía la proporcionalidad y la progresividad en el sistema fiscal de Hispanoamérica? Muy buena pregunta y pregunta para economistas. Yo lo que le puedo responder con respecto a la progresividad, si eran impuestos progresivos o no progresivos. En realidad, en esta época, al igual que ahora, no salían beneficiadas las grandes masas. Todos los impuestos eran para beneficiar a la corona o a las grandes élites, como ocurre ahora. Es decir, ahora no todos pagan impuestos, sino también esos impuestos eso no solo de ahora, ¿no? Y esos impuestos no benefician a la mayoría. Entonces, y por otro lado, el que algunos no paguen significa que estos que evaden o que se escabullen de pagar impuestos, que lo endulcoran, por ejemplo, con actividades de beneficencia, etcétera, etcétera, ¿no? Que puede ser cierto que sí, de esa forma, de alguna manera, diremos así, endulcoran esa supuesta tributación. Eso convierte a nuestras tributaciones en América Latina con unas tributaciones de carácter regresiva, ¿no? Es decir, no todos pagan impuestos y al final no todos se benefician de esos impuestos. Y la gran mayoría no sale beneficiada de ellos, ¿no? Es una característica, ¿sí? ¿Y en el siglo XIX? Es que desde acá viene esa historia. Y si quieren consultar más al respecto, yo les recomendaría un libro de Antonio Acosta. El título, si me recordás, Julián, es Estado... el de Antonio Acosta. El de los inicios de la burguesía. El subtítulo creo que es Los orígenes de la burguesía en El Salvador. Léanse ese libro de Antonio Acosta, porque en ese libro se van a dar cuenta ustedes que él no trabaja en la colonia, él trabaja en la época independiente, pero podemos decir que desde la colonia y toda la época independiente, los sistemas recaudatorios e impositivos en estos países son así, han sido así. Es decir, no todos pagan impuestos, a algunos se les beneficia, ¿no? Veamos la gente poderosa, ¿no? Y al final, ¿quiénes son los que cargan con eso? Ustedes y yo. Ustedes que pagan mensualmente les descuentan, bueno, algunos de ustedes, ¿no? Les pagan mensualmente la renta y aún así, cuando van a declarar, tienen que pagar más. Y hay gente que no paga nada, ¿no? Históricamente no ha pagado nada. Lo mismo ocurría acá. Por eso es importante entender la historia, porque nos permite ver las continuidades, nos permite ver también rupturas, ¿no? En los procesos, en este caso procesos económicos. Vamos a la siguiente, que es la última, ya de conclusión. Esta es la de conclusiones. Vamos a ver, antes de eso. Yo tengo una pregunta respecto a la creación del modelo de imperio basado en el comercio que usted mencionaba, porque en el capítulo 1 se dice que este modelo se interpretó como un modelo nuevo que dejaba atrás el modelo anterior de colonización que estaba basado en la conquista y en la violencia. ¿Podría ese fenómeno sugerir alguna semejanza con la realidad salvadoreña contemporánea, ya que se menciona que la historia ocurre como una continuidad? ¿Podría este fenómeno sugerir alguna semejanza con la realidad salvadoreña contemporánea, donde a pesar que un énfasis en el desarrollo económico y la estabilidad se asignan recursos significativos a la seguridad nacional para proteger los intereses comerciales y enfrentar desafíos internos y externos? Le respondo en parte con esta pregunta. La carretera de Santa Ana, ¿por qué creen ustedes que se construyó? Claro, y ahora la carretera de Santa Ana ya no dice mucho, pero cuando se construyó la carretera de Santa Ana en el siglo XX, ¿por qué creen que se construyó? Que en su momento fue la enorme autopista de Santa Ana, y sí es. ¿Por qué creen que ustedes que se construyó? ¿Sí? ¿Pero por qué con Santa Ana? ¿Por qué no con San Miguel? Excelente, por el café. La zona occidental, la mayor productora de café. Santa Ana, Huachapán. Entonces hay que construir una carretera para beneficiar a los productores de café de Santa Ana. ¿Saben ustedes por qué el primer banco de este país
se creó, o dónde creen ustedes que se creó el primer banco de este país? En San Salvador. ¿Dónde? En Conchagua, La Unión. ¿Dónde se fundó el primer banco de este país? Y doble pregunta, ¿quiénes lo fundaron? Es decir, ¿de qué país eran los fundadores del primer banco? Y 3 preguntas en una. ¿Y qué tipo de cultura trajeron estos? Es que van a ver ustedes cómo se entiende entonces el proceso. ¿Qué tipo de cultura deportiva trajeron estos? Ajá. El primer banco en El Salvador se funda en Santa Tecla, no. Chalatenango, tampoco. Lo acaban de mencionar. Santa Ana. ¿Quiénes lo fundaron? Los británicos. ¿Y qué cultura trajeron con ellos los británicos? ¿Qué cultura trajeron los británicos? Y entonces, ¿por qué el primer equipo y el más viejo equipo de acá, ¿de dónde es? El Águila. ¿Cuál es el equipo? Ustedes que no me salen, hoy que son más futboleros que otra cosa. ¿Cuál es el equipo más viejo de este país? El equipo de fútbol. El FAS. Y se lo dice a alguien que no es futbolero, fíjense ustedes. ¿Pero por qué me interesa eso? Porque todo tiene conexión y todo tiene lógica histórica. Es cierto, o sea, los británicos, cuando Estados Unidos invade Nicaragua e invade República Dominicana, ¿qué cultura llevan los gringos? El béisbol, señores. Por eso es que ahora decimos, pero los nicaragüenses no nos van a ganar cuando se enfrente a la selecta, ¿verdad? Pues miren que ahora sí, ¿verdad? Pero ven, todo tiene conexión, todo tiene conexión. Entonces, volviendo a su pregunta, los Borbones en el siglo XVIII intentan una nueva forma de hacer imperio, ya no a través de la coerción de conquista, sino a través de la idea de comercio. Pero ven ustedes que esto es engañoso, porque el comercio en aquella época, como en la actualidad, está ligado a la guerra y está ligado a compañías bélicas. Los británicos, los holandeses dijeron, nosotros no somos como los españoles, nuestra cultura es comercial. ¿Qué es lo que decía Montesquieu? ¿Cómo definía Montesquieu, este sabio francés, cómo definía él el comercio? ¿Saben ustedes cómo definía el comercio? Como un trato de amistad entre los pueblos. Yo no les hago ahorita una señal, no por ustedes, sino a él, ¿verdad? Mave, le diríamos nosotros a Montesquieu, que comercio es un trato de amistad con los pueblos. Si ustedes bien sabían que comercio implicaba guerra, comercio también implicaba financiamiento en guerras, etc. Entonces, vean, cuando los Borbones dicen, no, es que es un nuevo proyecto comercial, sí, no había coerción como la conquista, pero eso no implicaba que ese proyecto comercial no estuviera desligado al tema del financiamiento de la guerra, porque España no debía quedarse rezagada con respecto a las otras potencias, ¿no? Bien, reflexiones finales para terminar. ¿Qué podemos sacar de ese libro en relación con aspectos de la actualidad? Primero, podemos reflexionar sobre temas de desarrollo local. Esta universidad ha estado muy enfocada, de hecho hay una maestría que se llama Maestría en Desarrollo Territorial, y justamente uno de los aspectos de reflexión de ellos es cómo llevar desarrollo a los municipios. Y un tema que aparece en el libro, que es el tema de la educación, como un factor de desarrollo municipal. El problema es que desde esa época que estamos tratando en el libro hasta el día de ahora, se ha apostado muy poco en educación en países como el nuestro, muy poco. Segundo, podemos entender el tema de las finanzas municipales, las rentas municipales. Es decir, volviendo al punto de los 44 municipios que tenemos ahora, ahí es donde sale justamente ese debate, ¿no? ¿Cómo va a quedar ahora el tema de las finanzas municipales? Y a mí no me lo pregunte porque yo no lo sé,
y de la manga de la camisa no me puedo sacar una respuesta porque desconocemos las leyes, ¿verdad? Todo esto se está moviendo de manera muy secreta, entonces no sabemos, ¿verdad? Pero da pie a un libro como este para reflexionar sobre temas como los erarios, las finanzas de los municipios. En tercer lugar, adelante, sí. Bueno, me llama la atención lo que usted acaba de decir y bueno, quería preguntar cómo considera usted que estas medidas fiscales empleadas por la corona afectaron al pueblo de El Salvador posteriormente al proceso de independencia. Nos dejaron pobres, ¿verdad? Sí. ¿Por qué cuando nace el Estado de El Salvador, hace 200 años, en 1824, dicen los funcionarios en unas cartas, pero si es que aquí solo tenemos un escritorio y 3 personas, el gran Estado, ¿verdad? Cuando ahora criticamos la gran burocracia, es decir, ministros con 3 secretarios y sus secretarios con 3 secretarios, y es una gran burocracia, ¿no? Y en aquella época solo 3 personas, nada más un ministerio. Los estados nacionales, no solo en El Salvador, sino en América Latina, nacen empobrecidos, nacen con carencias económicas. Y estas carencias económicas no son del nacimiento del Estado, sino vienen justamente de esta época. Con todo ese proceso de exacción de dinero y de capital, no solo los pueblos indígenas, sino también de otros actores sociales, la iglesia, los hacendados, los comerciantes. La corona continuamente les pedía plata. Necesitamos plata para la guerra, y era plata fundamentalmente para la guerra. La prioridad en aquella época y en la actualidad en países como el nuestro sigue siendo la guerra. A diferencia de Costa Rica, ¿verdad? ¿Por qué pongo el caso de Costa Rica? Porque no tenemos que ir tan lejos para compararnos. Ahí cerca tenemos un modelo. Vaya, yo no digo, si alguien de ustedes dice, no, pero las Fuerzas Armadas son importantes. Dejemos ese punto. Dejemos las Fuerzas Armadas. Pero ¿por qué no invertir plata, por ejemplo, o fondos en educación, en mejores sistemas de salud, etcétera? ¿Por qué? Fíjense ustedes esta palabra de polos de desarrollo. Esta la vengo escuchando desde la década del 70, cuando yo estaba pequeño. Hay que construir polos de desarrollo. ¿Qué significa polos de desarrollo? No concentrar toda la actividad económica y productiva en una ciudad. ¿Ustedes han oído que Apopan y Japa son ciudades dormitorios, donde toda la gente viaja hacia acá, aquí desenvuelve toda su vida y regresa a dormir? Y así vuelve cada día, ¿no? ¿Por qué no desarrollar estas poblaciones sin necesidad de que mucha gente, bueno, cuánta gente viene a estudiar de aquí, de Santa Ana, de San Miguel, etcétera? Yo no estoy diciendo que no deberían de venir, yo estoy diciendo ojo, ¿verdad? No estoy diciendo eso, lo que estoy diciendo es, ¿por qué no desarrollar estas zonas para que esta gente no tenga esa necesidad y esos costos para venir hasta acá, ¿no? Entonces, eso no ha cambiado todavía. Volviendo a su posición, no ha cambiado, ¿no? Seguimos bajo esa lógica de que la guerra, el armamento sigue siendo importante. Y hay países donde más, ¿verdad? Miren Estados Unidos. Estados Unidos continuamente dicen, no vayan, emitimos una alerta para que no vayan a estos países porque son violentos. Digo yo, pues yo prefiero ir a Estados Unidos, ¿verdad? Llego a un lugar en Estados Unidos, entro a un centro comercial y capaz soy de los suertudos en ese momento, ¿verdad? Que me encuentro a un cipote sacando un rifle automático y nos dispara a todo el mundo. Entonces, esas son las contradicciones que a veces tenemos, pero digamos, la sociedad, nuestra civilización está amparada justamente en ese principio de la guerra como lo más importante, como lo prioritario, cuando no debería ser así, ¿no? Cuarto lugar, los ahorros colectivos y las intromisiones estatales. Eso se los dejo a ustedes como tarea de reflexión. Yo tareas no les puedo dejar, las tareas se las dejan aquí sus profesores, ¿no? Pero una tarea de reflexión para cada uno, ¿no? ¿Cuál es el pastel que todos los gobiernos desde hace 20 años han querido, bueno, desde hace 30 años han querido repartirse? Los fondos de pensiones. Los fondos de pensiones. Y el problema está, fíjense ustedes, que de Centroamérica, El Salvador en este momento es el país que va decreciendo. Honduras, Guatemala, Nicaragua y Costa Rica tienen tasas de jóvenes mucho más altas que El Salvador. Nosotros vamos decreciendo.
Es decir, nos estamos volviendo cada vez en un país menos joven y más anciano. Lo que está pasando en Europa. ¿Por qué creen ustedes que Europa está llamando continuamente? Aunque ellos dicen en Europa, no necesitamos migraciones. Otra vez, ¿verdad? Huesos, claro que necesitan, porque es una sociedad muy vieja y necesita de gente joven para atrás. Así se está convirtiendo poco a poco El Salvador. Si ustedes me dicen, ¿eso es bueno o es malo? Hasta cierto punto sería bueno porque un país tan pequeño no va a dar abasto. Pero el problema está que dentro de 40, 50 años, los ancianos, bueno, ustedes, ¿qué tipo de fondos van a recibir, verdad? Si es que hay. Porque van a haber pocos jóvenes. Cuando ustedes tengan 50 años, habría que preguntarnos cuánta es la tasa de juventud que va a haber en aquella época y quién va a estar financiando eso. Entonces, es parte, yo no voy a responder un tema tan complicado, pero se los dejo de reflexión, ¿no? El tema de los ahorros colectivos y las intromisiones estatales. Y el quinto punto con el cual termino es el papel de la ciencia. Fíjense ustedes que nosotros muchas veces vemos a la ciencia como un saber aséptico, es decir, que no se mete con nadie. ¿Cómo no? La ciencia ha contribuido a la creación de los procesos de colonización y de los grandes imperios, y sigue sirviendo. Alguien me decía hace poco, me acabo de ganar una maestría para ir a estudiar estudios latinoamericanos a la Universidad de California. ¡Qué bien! Pero ¿sabes? Le decía yo, ¿por qué los gringos crearon los estudios latinoamericanos como una carrera? No, para entender mejor América Latina, para entender mejor el patio trasero de ellos, América Latina. ¿Sabes? Le decía yo, ¿saben ustedes por qué Tazumal está reconstruido? ¿Conocen Tazumal? ¿Por qué está reconstruida, etcétera? Porque hubo una serie, en el siglo XX, hubo una serie de arqueólogos gringos que vinieron en un proceso de reconstrucción de estas ruinas. No solo lo hicieron aquí, lo hicieron en Perú, en México, Guatemala, etcétera. ¿Cuál era el interés de arqueólogos gringos financiados por sus universidades? Comprender mejor América Latina, es decir, comprender mejor nuestro patio trasero, comprender mejor nuestras colonias, aunque son colonias informales. Entonces, la ciencia, el saber, no es neutral, nunca ha sido neutral. Y en este libro lo que trato de mostrar es que la estadística y la contabilidad, pobres carreras de la UCA, ¿verdad? La estadística y la contabilidad sirvieron mucho para favorecer el imperio. La corona les exigía a las municipalidades indígenas llevar cuentas claras de los gastos, de los ingresos de esos fondos de comunidad, porque luego iba a revisar y de ahí sacaba estadísticas. Así es como nace la estadística. Nosotros hablamos de la estadística, pues la estadística nace así. Así nació en Francia la estadística, contabilizando muertos. ¿Saben ustedes que Francia, Inglaterra y Europa en el siglo XIX eran sociedades sumamente violentas? Sumamente violentas. Y a través de la estadística ellos contabilizaban, el muertómetro, ¿no? Contabilizaban muertos, soldados, alimentos, etc. Entonces, termino con ese punto, ¿verdad? El rol que ocupan las ciencias y los saberes en las construcciones de los imperios. Sí. Sí, yo tengo una pregunta. Me pareció interesante lo que dijo sobre cómo se estudia, por ejemplo, por así decirlo, cómo se estudia, cómo han estudiado América Latina. Y me llamó mucho la atención lo que dijo de la identidad cultural que las fiestas patronales generaban en los pueblos indígenas. Entonces yo tengo una pregunta que está como bien relacionada en eso, y es de qué manera específica, cómo las implementaciones y reformas económicas llevadas a cabo por el reinado fueron erradicando por la identidad cultural de los pueblos indígenas, aparte de fiestas patronales. No las erradicaron por completo, ¿verdad? Por fortuna todavía hay rasgos aquí en el país de identidades culturales indígenas, por fortuna. En algunos lugares como Cacaopera, Izalco, Santo Domingo de Guzmán, en Sonsonate, ¿no? Pero que sí fue como una máquina que fue arrasando paulatinamente, por supuesto. Además, hubo otros factores que incidieron. El proceso de ladinización. El Salvador, a diferencia de otros países de Centroamérica como Guatemala, fue un país en donde el proceso de ladinización o de mestización, todos nosotros somos ladinos y ladinas, ¿verdad?
el proceso, o mestizos y mestizas, el proceso de ladinización fue creciendo gracias al cultivo del añil, a la producción añilera, a la hacienda añilera que demandaba trabajadores indígenas. Entonces eso implicaba que los indígenas salieran de sus pueblos y al vivir en las haciendas abandonaran poco a poco sus tradiciones. Entonces no solo influyó las imposiciones de la corona, sino también procesos económicos que también tenían que ver con la corona, ¿no? Que fueron paulatinamente borrando, digamos así, no del todo, ¿no? Estos sentimientos de identidad indígena. Y digo no del todo porque obviamente no se ha borrado, ¿no? No sé si ustedes se han dado cuenta o sabían que hay poblaciones aquí en el país donde los niños y las niñas aprenden náhuatl. En Caluco, San Juan Talpa, por ejemplo, los niños en las escuelas les enseñan, y el Diario de Hoy en su momento dijo, ¿para qué están aprendiendo esa lengua si no sirve, verdad? Deberían de aprender inglés. Yo añadiría ahí, ¿verdad? El Diario de Hoy, el idioma del imperio, ¿verdad? ¿Y qué tiene que aprendan náhuatl, ¿verdad? La colega acá está aprendiendo, bueno, no se lo puedo decir, está aprendiendo japonés. ¿Y qué importa, no? Es decir, pero ven, la mentalidad siempre imperial, ¿verdad? Vamos a ver, sí. Si usted había levantado la mano, también nos vimos la vez pasada, ¿no? Buenos días, sí. Mi nombre es Emilio Barraza. Y retomando lo que decía el compañero de cómo poco a poco fue erradicando algunas costumbres en la colonia, estaba leyendo el libro, el de Historia de Salvador, Historia Mínima. Historia Mínima, sí. Especialmente la parte de Ricardo Roque Goldavino, en la cultura del siglo XIX, ¿verdad? Ahí explicaban de que poco a poco las propias culturas que tenían acá las colonias se fueron como opacando por el imperio español. Explicaba cómo un terremoto en 1870, entonces lo que hicieron fue, retomándolo también en la presentación, toda la economía que tenía el Estado le invirtieron en una racionalización de la sociedad. Entonces lo que hicieron fue, ya que hubo el terremoto, levantaron edificios pero queriendo compararse con la élite de Europa. Entonces ahí fue como que poco a poco se fue perdiendo toda esa cultura autóctona de acá. Y también es como, no solo por las guerras, por los propios beneficios del Estado, también incluye las artes del interés. Porque es cierto que, ¿cómo se llama? Las cooperativas, esos fondos se usaron para eso, pero también para implementar una forma de pensar a las personas en la forma del arte. En este mismo libro también explica que lo usaron para que las personas acá se metieran más en que fuéramos al teatro, fuéramos al cine, en hacer ese tipo de capitalismo y parecernos más a esas élites. Pero la cultura autóctona de los indígenas, las clases subalternas, no consumía mucho eso porque en vez de crear una propia sociedad unida, lo que hizo fue una distinción entre las élites de las clases urbanas a las clases rurales, que les llamaban los bárbaros. Entonces ahí se ve claramente lo que usted decía, pero también enfocado a el arte, que en este libro abarca eso y también esa perspectiva del arte. Yo quiero que de aquí en adelante, cuando ustedes vayan al Centro Histórico de San Salvador, no solo vayan, qué bonito, ¿verdad? El palacio, qué bonito el teatro, qué bonitas las casas estas que están acá. Yo quiero que de aquí en adelante, cuando vayan al Centro Histórico de San Salvador, cada monumento que vean, como el Palacio Nacional, el Teatro Nacional y las casas antiguas que vean, no solo las vean como si ustedes fueran turistas de otro país, sino digan, eso se construyó gracias a la bonanza del café. Y por eso si ustedes entran al Palacio Nacional se van a dar cuenta que el Palacio Nacional, incluso hay salones en el Palacio Nacional donde han dejado lo que se llama ventana del tiempo. La ventana del tiempo es, supónganse que debajo de esta pintura blanca hace 50 años se hubiera pintado un mural. Entonces al restaurar, ¿no? Y al querer pintar nuevamente de blanco, los restauradores se dan cuenta que hay un fondo de pintura original acá. Entonces dejan un pedazo nada más, que se llama ventana del tiempo, para que los visitantes digan, así era como estaba pintado todo. Entonces, en el Palacio Nacional se van a dar cuenta que hay salones que tienen esa ventana del tiempo, donde hay dibujos del café, donde hay barrotes, ¿no?
que simbolizan la hoja y el fruto del café, donde el Teatro Nacional de San Salvador y el Teatro Nacional de Santa Ana, que es una belleza si no lo conocen, si lo conocen, es una belleza dentro, ¿no? Mucho mejor que el de San Salvador, se construyeron gracias a la bonanza del café. Entonces, no, ¿y por qué? Porque las élites de San Salvador, de Santa Ana, querían ser como élite francesa y querían convertir San Salvador, Santa Ana, como una París en pequeño, ¿verdad? Y que lo lograron. Fíjense que si vean el libro ustedes de Gustavo Herodier, San Salvador, el esplendor de una ciudad, búsquenlo, que es un libro de fotografías del siglo XIX y principios del XX de San Salvador. Se van a dar cuenta de los edificios y las casas que ya no existen por terremotos, por incendios, pero si esas casas existieran, no hombre, el centro histórico de San Salvador, si ya de por sí es bonito, ¿verdad? Con lo poco que hay, con lo que hubiese estado, sería fenomenal, sería una San Juan, Puerto Rico, ¿verdad? En conservación. De hecho, tendríamos todavía las iglesias coloniales que todavía heredamos, pero ¿quién ha sido nuestros mayores enemigos? Han sido dos, los terremotos y en el caso de las iglesias los curas, ¿verdad? Los curas mismos que dicen, estas son cosas viejas, ¿verdad? Hay que quemarlas. Son los grandes enemigos del patrimonio cultural. Vamos a ver si en algún momento tenemos alguna clase como la que tuvimos en la iglesia de Huizúcar. Fíjense ustedes, tuvimos hace unos años una clase y la iglesia de Huizúcar sirvió como sala de clase, ¿verdad? Para analizar todo lo que la iglesia simbolizaba, ¿no? Es decir, porque muchas veces, pues sí, ¿verdad? Que a quienes nos toca dar historia desde las aulas no es lo mismo que estarla dando dentro de los lugares en donde ocurrieron los procesos históricos. Pero obviamente no siempre se puede, ¿verdad? No siempre se puede. Yo con esto estaría finalizando. No sé si hay alguna pregunta, pero yo con esto... Sí, ya. Nosotros vamos a pasar a una ronda de preguntas, hacer 3 preguntas, luego el profesor Sajid va a reaccionar y luego una segunda ronda de preguntas y después de la reacción del profesor Sajid ya cerraríamos, ¿ok? Entonces, a ver, levanten la mano las 3 personitas que quieran participar. ¿Dónde están? Ahí tenemos 4. Vamos a hacer 4, quizás. No acribíen, por favor. Entonces, levanten la mano de nuevo para contabilizar. Usamos aquí un Mi pregunta va en torno a la administración de los ahorros de comunidad. En la introducción del libro se menciona que un monto significativo de esto se destinaba como crédito a varios particulares, muchos de los cuales eran parte del poder político, económico y militar en la región. Según su conocimiento, ¿podría explicarnos cómo se gestionaba el proceso de otorgar créditos a particulares, especialmente a aquellos vinculados al poder político, económico y militar en la región? Mi pregunta es, ¿cómo se seleccionaban los miembros, los indígenas, y cuál era su relación con las autoridades coloniales? Y otra pregunta que tengo de tarde que dio es que usted dice que durante la crisis económica que tuvo El Salvador por los terremotos y volcanes, usted dijo que las personas migraban. Mi pregunta es, ¿hacia dónde migraban? Mi pregunta es si usted cree que la gestión de fondos comunitarios de las comunidades indígenas en el periodo colonial ofrece alguna lección relevante a lo que es la administración de recursos comunitarios en la actualidad. Perdón, lo último, si me repite la pregunta sobre gestión de fondos, ya después ya no leo. La gestión de fondos comunitarios de las comunidades indígenas en el periodo colonial, ¿se ofrece alguna lección relevante para la administración de recursos comunitarios en la actualidad? Usted al final mencionó como un par de veces el idioma inglés como el idioma del imperio. Considerando que Estados Unidos hoy en día es la potencia mundial,
¿qué tan posible sería compararlo con las prácticas como las que tuvo España en la época colonizadora? Y considerando que también al mismo tiempo ambos han sido durante este tipo de procedimiento estados bastante inestables, sobre todo Estados Unidos este último año, ¿qué tan posible sería demostrar que hay ciertas fallas, sobre todo en el sistema capitalista y también el protocapitalista que había en años anteriores durante la colonia? Nos quedamos con esta, Sally, y luego hacemos otra. Sí, porque, gracias. Comienzo quizás por la última. Se parece mucho. Ahora la nueva ley de educación superior está diciendo, se han escuchado, ¿verdad? Que no se van a poder graduar, bueno, todavía no ha sido, mientras no se sepa una segunda lengua. Con el proyecto de los Borbones se dijo, los indígenas sí o sí tienen que aprender castellano. ¿Por qué? Porque dijo el rey Carlos III. En España hay una universidad que se llama Carlos III, en honor a este rey. Se conoce como un rey ilustrado, ¿no? Dijo el rey Carlos III. Los indígenas tienen que aprender el idioma de la nación conquistadora. Uno dice, fue unas palabras muy fuertes, ¿no? ¿Y qué significaba eso? Que a puro tubo había que obligar a los indígenas a que aprendieran castellano. ¿Por qué? Porque era el idioma del imperio, era el idioma oficial, era la lengua franca de todo el imperio español. A la corona no le interesa, y por eso la corona comenzó a tener problemas. Cuando hablo de la corona es una palabra que los historiadores utilizamos para referirnos al gobierno colonial, ¿no? Entonces, la corona comenzó a tener problemas con muchos frailes, con franciscanos, dominicos, mercedarios, que tenían sus doctrinas. Doctrinas eran territorios que ellos evangelizaban y los frailes tenían que aprender la lengua de los indígenas. Entonces, la corona dice, no, eso ya no. Dice la corona, es que eso es estar fomentando la lengua de ellos. Ahora, de aquí en adelante, siglo XVIII, ¿no? Vamos a fomentar, vamos a exigir la lengua castellana. Porque lengua castellana es sinónimo, es igual a decir civilización. Por eso nosotros hablamos castellano. Ahí está. Es decir, y por eso les decía al inicio de esta conversación, ¿qué más claro ejemplo de un proceso imperial? Que nos estemos desenvolviendo en castellano. Pudo haber pasado en portugués si los portugueses hubieran llegado, o si los británicos hubieran llegado acá, hubiera sido, que muchos han dicho, que si los británicos nos hubieran conquistado, hubiésemos sido mejor. Entonces vayan a conocer Jamaica, les diría yo. Jamaica fue conquistada, era española antes, ¿no? Pero ya no, vayan a ver si es igual a Oxford. No. Entonces no es lo mismo, o sea, imperio es imperio. Y la metrópoli intenta ahora, una segunda parte de su pregunta es si todos los sistemas tienen crisis. El sistema capitalista tiene crisis, los imperios tuvieron en su momento crisis, ahora los nuevos imperios tienen China, que se está posicionando como una nueva nación imperial, tiene sus crisis, está pasando por Estados Unidos, está pasando por ciclos de crisis, díganme si no, ¿verdad? Las últimas noticias, ¿no? que sabemos, ¿no? Entonces, hablar de imperios no es hablar de pasado, pero también los imperios existentes tienen sus propias crisis. Tercera pregunta, es que comencé del final para sí, la gestión de fondos de comunidad ofrece lecciones para entender la administración de recursos actuales, sí, efectivamente. Para mí fue una lección escribir este libro y entender cómo se gestionaban estos fondos de comunidad en esa época y tratar de comparar qué ocurría ahora, ¿no? ¿Qué ocurre en estos países? Y yo creo que una de las lecciones importantes es que los estados no deben de entrometerse, los gobiernos centrales no deben de entrometerse en el manejo y la administración de los fondos de las alcaldías o de los municipios. Los municipios deben ser responsables de su propia administración. Otra cosa es qué tan responsables sean, qué tan responsables son. Pero eso no debe significar para que el Estado venga y diga, no, ¿verdad? Porque eso hizo la corona. Ustedes, le dijo a los cabildos indígenas, ustedes son incapaces de manejar los fondos. Porque los indígenas para la corona eran sinónimo de niños.
No sé si ustedes habían escuchado eso, que para los españoles los indígenas no eran considerados, a pesar de ser hombres adultos, no eran considerados como seres maduros. Eran niños que hay que llevarlos de la mano. Y ese era el papel del español, ¿verdad? Estoy haciendo metafórico, ¿verdad? De llevar de la mano al indígena, de enseñarle, porque son gente bárbara que no tiene buen trato, entonces mucho menos va a saber administrar sus fondos, los despilfarra el dinero. La lección que nos da ahora es que no, que el Estado no debe entrometerse, son fondos autónomos. Ahí es el respeto constitucional de los poderes que debe haber dentro de un Estado, ¿no? ¿Cómo lograr eso? Híjole, aquí tendríamos que estar horas hablando y en una mesa con politólogos y economistas y de todo, ¿no? Para ver de qué manera se logra esa autonomía que debe existir, pues, debe existir. Esto, algo que me enseñó justamente la investigación de este libro es en esa necesidad. Segunda pregunta, ¿cómo se seleccionaban los miembros de los cabildos y su relación con la corona? Para el mundo español, toda población debía tener su gobierno local. Hoy lo llamamos alcaldía. Entonces, en el caso de las ciudades de españoles, ellos tenían su propio gobierno local, llamado ayuntamiento. Y en el caso de los pueblos indígenas, ellos tenían su propio gobierno local, llamado cabildo. ¿Cómo se seleccionaba? Había de muchas formas. O se elegía, es decir, los vecinos elegían a los miembros, a los regidores, a los alcaldes. Fíjense que habían 2 alcaldes, habían un número X de regidores y había un escribano, que generalmente el escribano era el único que sabía leer y escribir en castellano en aquellos años, ¿no? En las poblaciones. Entonces, se elegían a través de elecciones, valga la repetición, se elegía a través de la herencia, ¿no? Es decir, ya no era elección, sino decir, bueno, estos son descendientes de caciques, ellos les compete ser miembros del cabildo, etc. No había en ellos una tónica general que sí la había para las poblaciones de españoles, ¿no? En las poblaciones españoles tenía que elegirse. Sin embargo, los españoles hacían su chanchullo acá, y de ahí vienen las formas de corrupción, ¿verdad? Ellos compraban sus puestos, compraban puestos de regidores y los heredaban a sus hijos. Imagínense que ahora, por decirles, el alcalde X o regidor X de la alcaldía compra su puesto de regidor y cuando él se muere ya sabe que su hijo mayor, por eso se llamaban mayorazgos, porque su hijo mayor varón lo va a continuar. Eso es una forma de perpetuar el poder familiar dentro de un gobierno local, ¿verdad? Y eso ya nos acerca a formas de corrupción que existen muy seguido en América Latina, ¿no? Y creo que usted tenía otra pregunta. ¿A dónde migraban por la crisis? Generalmente a las regiones vecinas, ¿no? Es decir, lo que pasa es que en las regiones vecinas tampoco ellos tenían mucho que ganar, porque toda Centroamérica estaba en crisis, ¿no? Pero lo que se sabe es que migraban a lo que ahora es Guatemala, a lo que ahora es Honduras, había migración de allá para acá, todo dependiendo cómo estaba impactando la crisis en diversas regiones, ¿no? Y la primera pregunta, el monto significativo del crédito a élites. ¿Cómo se entregaba el crédito? Usted creo que ¿no? En este momento que estaba estudiando, el crédito más común se llamaba depósito irregular o usura pupilar. Esos eran los nombres que tenía el tipo de crédito que se daba en este momento. Depósito irregular o usura pupilar. Era sinónimo. ¿Y qué significaba? Que era un préstamo con un interés muy bajo, al 5%. Porque si el interés era más alto, se caía en pecado mortal, ¿verdad? La presencia de la iglesia, ¿verdad? Entonces era el préstamo al 5%. Y se tenía que buscar 1 o 2 fiadores. Se tenía que firmar un documento en el cual se dejaba constancia que el monto a prestar, quién lo prestaba, quién lo recibía, quiénes eran los fiadores, que en dado caso usted no lo pagaba, ¿verdad? Sus fiadores pues tenían que recurrir al pago de lo que se deudaba, ¿no? Y con
con una tasa, pues como digo, del 5% o menor. Muchas veces eso no se cumplió. Cuando le prestaban a los indígenas se prestó a un 8% de interés. No crean, echa la ley, echa la trampa. Y cuando los blancos han dominado, muchas veces, bueno, no solo los blancos, estoy cayendo pero cuando los blancos en condiciones como estas dominaron, los indígenas llevaron, los mulatos, los ladinos, llevaron siempre las de perder, ¿no? No sé si hay más preguntas. Otra sesión, ¿verdad, Lilia? De preguntas, ¿no? Creo que el orden estaba aquí. ¿Ah? ¿Uno? Héctor, dos. ¿Dani? Tres. Ok, vamos entonces. Primero, dos y tres. Para una pregunta corta, pero ¿por qué en su momento la corona se beneficiaría de tener el crecimiento que había en América? ¿Por qué? ¿Por qué la corona se beneficiaría en su momento de tener el crecimiento que estaba teniendo América? Buenos días, yo tengo dos preguntas. La primera sería, si la Iglesia Católica tenía alguna influencia sobre los funcionarios que la corona española colocaba aquí en América. Y la segunda es que usted al final de la exposición decía que palacios como el Palacio Nacional, el Palacio del Teatro Nacional, los teatros en San Salvador y Santa Ana, venían como influenciados por ese deseo de parecernos a las ciudades del primer mundo, ¿no? Las ciudades de los imperios franceses, españoles. Y la pregunta va sobre si considera usted que existe algún paralelismo con todas las remodelaciones que se están haciendo en el centro histórico en la actualidad, por ese deseo de, digamos, de alejarse de lo viejo siempre, funcionaba, ¿no? Que los curas y los funcionarios, lo viejo y claro. Entonces, si existe ese paralelismo en todas estas remodelaciones que se están haciendo como a parecernos a los de allá, con ese deseo que se tenía antes, que las élites de antes tenían, de siempre estar pues a vanguardia, cercanos a París, a Madrid, a todas esas. Sí, no, igual, inicio con la última pregunta, porque si no, luego se me olvida. Perdón. Bueno, a mí me llamó la atención el proyecto de Imperio Comercial Hispano, que el objetivo era civilizar a los indígenas, ya que querían crear un monopolio y que América fuera un productor. Entonces, ¿cómo es que estas políticas pudieron haber continuado perpetuando estructuras de dependencia y desigualdad con la globalización? Los imperios hablar de imperios en esta época es hablar de globalización. Por eso la imagen que la imagen que tienen ustedes en la portada del libro, les explico un poco la portada del libro. A quien tienen ustedes acá, no crean que estas imágenes se pusieron solo por ponerlas en la portada del libro. Quien está acá se llamó Héctor Francisco Luis Carondelet. Fue un militar y un noble francés. Fue el segundo intendente de San Salvador. Luego de acá fue presidente de la audiencia de Quito, Ecuador. No se llamaba Ecuador en aquel momento, la audiencia de Quito. Y él construyó el palacio actual, que existe todavía, donde está Daniel Noboa, ¿verdad? Que se llama el Palacio Presidencial. Y pregúntenle ustedes a un quiteño, a un ecuatoriano, va a decir, ese palacio se llama el Palacio Carondelet, en honor a él lo construyó, ¿no? ¿Y por qué lo pongo acá en la portada? Porque por fortuna tenemos la imagen de un intendente, que es un cuadro pintado en la época, ¿no? Él fue el típico ejemplo del ministro español, francés, al servicio de la corona española, ¿no? Típico ministro francés que intentó llevar las medidas borbónicas a las radicales, a última instancia, exigiendo, poniendo multas a quienes no cumplían. Entonces, el típico ejemplo, entonces, del servidor público, digamos, de aquella época. Atrás hay un extracto de una contabilidad, de una razón contable del Partido de Pueblos de San Miguel, o sea, de Oriente. Ven ustedes que esto es Zulután, Lolotique, Jucuapa, San Simón, Quelepa, Chinameca, Polorós, Torola, Perquín,
etcétera, ¿verdad? Entonces, y el número de tributarios y cuánto tenían que pagar. Por eso está la imagen de la moneda acá, una de las monedas que se utilizaba, ¿no? Y en el fondo, pues, un extracto de una pintura de la época sobre poblaciones del oriente salvadoreño con sus volcanes y sus poblaciones, ¿no? Entonces, la portada está indicando cómo la corona borbónica, representada por este funcionario, intentan llevar a través de un proceso de contabilidad bastante minucioso, riqueza, ¿no?, en beneficio de la corona. Ese es y riqueza de los pueblos, pues. Entonces, con esto conecto, creo que con varias de algunas preguntas, pero la última, ¿no? Hablar de imperio implica hablar de globalización. Todo imperio, en cierto modo, globalizó. Y los mayores imperios que globalizaron, sin lugar a dudas, fueron el Imperio Español y el Imperio Portugués. Sergei Gruzinski, un historiador francés, dice: no hay donde perdernos. Los imperios que lograron los mayores procesos de mundialización, de globalización, fueron Portugal y España, porque lograron abarcar gran parte del mundo con sus colonias y sus territorios. Entonces, ese proyecto de imperio comercial hispano implicó dependencia, implicó globalización, y la herencia de esa dependencia y globalización, pues la seguimos viviendo nosotros, ¿no? ¿Cuántos millones no hablamos en diversas partes del mundo? Hablamos español. En América Latina, en Filipinas, en una parte de África muy pequeña, pero ahí se habla español, ¿no? Entonces, Guinea Ecuatorial, creo que es Guinea Ecuatorial, ¿no? Es parte y es producto, es resabio, es consecuencia de estos grandes imperios que generaron dependencia, sí. Y esa dependencia la mantenemos todavía, sí, ya con otros imperios. Estados Unidos, con Gran Bretaña. Durante el siglo XIX, Gran Bretaña utilizó mecanismos para obligar al Estado salvadoreño al pago de la deuda. ¿Saben ustedes qué mecanismo utilizó Gran Bretaña? Colocó a sus buques frente al puerto de la Libertad y la Unión para evitar el envío de nuestros barcos, ¿verdad?, a comerciar. Lo que se llama el bloqueo marítimo. Lo hizo Gran Bretaña en el siglo XIX. Con eso quería decir Gran Bretaña: hey, gobierno salvadoreño, páguenme la deuda. Luego Estados Unidos, imagínense todo lo que ha hecho. Y si China llegara a ser más adelante, pues nuestro imperio, ¿quién sabe qué es lo que haría? ¿Quién sabe qué? Entonces, aquí no hay imperios buenos ni malos. Es decir, porque la cosa no es como las telenovelas de Televisa, ¿verdad? O Venevisión. Aquí están los buenos, aquí están los malos. Es decir, pero que los imperios generan. ¿Y por qué digo esto? Porque gracias a estas relaciones imperiales y a estos procesos de mundialización no se logra solo dependencia económica, sino también ocurre circulación de saberes y de productos que de alguna manera también es beneficioso. Entonces hay que tratar de verlo todo en su justa dimensión, ¿no? Siguiente pregunta, de atrás para adelante. Iglesia Católica sí tenía influencia. ¿Quién fue? Usted, ¿verdad? Sí, la Iglesia Católica influía en la selección de ministros, etc. ¿Por qué razón? Porque la Iglesia Católica fue un actor principal en esta época, en este mundo, como lo siguen siendo las iglesias en la actualidad. Ven ustedes, los gobiernos actuales mantienen esa relación con Dios, exclamando a Dios, los principios. ¿Por qué? Porque las iglesias, no voy a hablar sobre la Iglesia Católica, las iglesias históricamente, cualquier tipo de religión ha desempeñado un papel político fundamental para legitimar el poder. Eso está claro y como historiadores lo sabemos. Entonces no nos debe extrañar. En esta época entonces la Iglesia Católica contribuyó a elegir a ministros, pero también la Iglesia Católica contribuyó desde el púlpito a defender el poder real, el poder político. Usted mencionó otra pregunta que también me pareció importante, como las demás, y es, si vamos al centro histórico y vamos a la Plaza Barrios, ustedes van a ver tres edificios de tres épocas distintas. El Palacio Nacional, de la época del clasicismo o el neoclasicismo, de ese afán de convertir San Salvador en una París, derribando todo lo colonial, ¿verdad? Catedral Metropolitana, que representa el típico
armatoste, ¿verdad? De los años 40 y 50, de la arquitectura de los años 40, 50, de una arquitectura republicana del siglo XX, en donde botaron todo el mural de Fernando Llor que había, ¿no? Y la nueva biblioteca, que representa otro tipo de concepción arquitectónica distinta a las anteriores. Solo la plaza, vean ustedes, Barrios nos lleva a 3 tipos de edificaciones arquitectónicas, 3 concepciones de mundo, 3 concepciones de poder y 3 concepciones de herencia imperial también. Y la última, que era la primera, ¿por qué se beneficiaría del enriquecimiento de América, verdad? La corona española, sí. ¿Perdón? De tener el enriquecimiento que está, o sea, que porque la corona, o sea, usted mencionaba de que la corona como que detuvo el enriquecimiento, pero ¿por qué esto le beneficia a ellos de tener el enriquecimiento? Porque sin plata no puede mover, es decir, sin la plata y sin la riqueza, y sobre todo americana, es decir, la corona española no podía subsistir y no podía ponerse a la altura de sus grandes rivales, que era Francia y Gran Bretaña. Es decir, digámoslo ahora, sin la riqueza americana o estadounidense, de donde la extrae, por ejemplo, no podría tener o mantener su poder privilegiado que tiene Estados Unidos frente a otras potencias, frente a Rusia, frente a China, etc. Entonces, no sé si le he logrado entender la pregunta y le estoy logrando responder, ¿verdad?, adecuadamente. Pero es que todo imperio, y más allá de un imperio, ¿no?, toda potencia se beneficia de sus aliados o de sus allegados o de sus colonias, de toda la riqueza que le pueden proveer, porque gracias a esa riqueza es que pueden subsistir. No sé si por ahí va su pregunta, si no, vuelvan a preguntar, yo no tengo ningún problema. Es que en la introducción dice que a la corona española como que le estaba afectando que América se estuviera enriqueciendo mucho, o sea, ellos mismos. Hoy sí ya. Claro, es que la metrópoli, Madrid, ¿no?, la sede del poder, como dueña de un imperio, no podía dejar pasar que sus colonias se beneficiaran para sí mismas con su propia riqueza. Esa riqueza debía aprovecharla la metrópoli. Es decir, esa es la esencia de un imperio. Roma, cuando fue sede imperial, la antigua Roma, no iba a dejar que sus colonias, Palestina, Argelia, en África, el norte de África, España, las Galias, lo que hoy es Francia, se beneficiaran de su riqueza. Roma iba a decir, el poder romano iba a decir, esa riqueza nos pertenece a nosotros, porque es la idea del imperio, la idea de la metrópoli. La riqueza de las colonias es nuestra riqueza. Si no aprovechamos esa riqueza de las colonias, entonces ¿para qué estamos como imperio? ¿Verdad? ¿Me entiendes? Esa es la lógica. Entonces, claro, llegó un momento que el poder español había quedado tan débil que las colonias en América estaban beneficiando de la riqueza. Entonces dicen los ministros españoles al rey, no es posible, majestad, que ellos estén ganando más, teniendo más, y nosotros aquí empobrecidos. Es nuestra riqueza, porque son colonias de nosotros. Esa es la lógica. Excelente. Entonces, con esto clausuramos el evento. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Y muchas gracias a todos los que participaron y los que estuvieron. Un aplauso.